Buenos días a todos, a todas. Me han pedido que cuente mi experiencia cercana a la muerte y para esto, bueno, tengo que hacer una memoria histórica para moverme a la edad de tan solo 9 meses, que es cuando realmente comienzo a vivir un tránsito, ¿no? En cuanto a una intoxicación con vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble y por lo tanto su exceso no era excretado a través de orina, sino que se iba acumulando en órganos blandos, como eran, bueno, en este caso los riñones, ¿no? Esta intoxicación fue producida por una negligencia médica. Cuando hablo de negligencia a estas alturas ya lo pongo un poquito entrecomillado porque entiendo que todo fue perfecto y necesario para que pudiera darse el plan que había venido a vivir. Antaño, bueno, pues mis padres intentaron tenerme durante 10 años y esto no era posible hasta que al final, bueno, en Santiago de Compostela, un verano, bueno, pues me concibieron. Imaginaos después de 10 años con un deseo tremendo de tener a un niño, ¿no? En este caso a Julito, que era como me llamaban. Posteriormente, como digo, a esos 9 meses de edad después de nacer, se me intoxica con esta vitamina y, bueno, precisamente fue lo que llamamos el síndrome del recomendado, ¿no? Fue una persona que era amigo de mi tío, toda mi familia son médicos y en este caso, bueno, pues tocó así, ¿no? Sea como sea a estas alturas, como digo, no hay ningún tipo de atisbo de venganza ni nada al respecto porque entendí que así debía ocurrir, ¿no? Durante muchos años, concretamente 7 años después de esta intoxicación, estuve yendo y viniendo al hospital para hacerme diferentes pruebas, para poder revertir la enfermedad renal que se me había diagnosticado y evitar que se cronificara y de esta forma evitar entrar también en un proceso de diálisis y de trasplante. Todo esto se fue consiguiendo a lo largo de estos años con pruebas muy duras. Mis primeros recuerdos tienen que ver precisamente con esto, ¿no? Con estancias en los hospitales y vueltas a casa casi permanentes, ¿no? Durante todo este tiempo, bueno, pues las primeras experiencias que tengo, como entenderéis, son tremendamente potentes. Recuerdo pinchazos, recuerdo urografías, ¿no? Eran pruebas pues muy potentes, pruebas que realmente a los ojos de un niño, ¿no? Pues podéis entender que era un ambiente absolutamente hostil, ¿no? Y bueno, con 7 años aproximadamente, con una función renal más o menos estable, bueno, pues parecía que todo iba a ir encarrilándose hacia la salud, hacia una vida normal, pero sin embargo ocurre algo muy distinto, ¿no? Y es que soy invadido por un estafilococo, es decir, mi torrente sanguíneo eh, comienza a infectarse, ¿no? Por esta presencia, por este estafilococo y comienza a producirse un fallo multiorgánico a muchísimos niveles, a nivel hepático, a nivel cerebral, a nivel cardíaco y obviamente a nivel renal. Y en este sentido, bueno, pues tengo que estar ingresado en el Hospital de La Paz, aquí en Madrid concretamente, y desde ese momento, bueno, pues las estancias también son tremendamente duras, ¿no? Con, de nuevo, muchísimas pruebas al respecto, pérdidas de amigos, de niños. Obviamente, en aquella época mis compañeros eran niños, niños muy pequeños, ¿no? Y bueno, pues los tránsitos a ese nivel, pues también generan en mí un nivel de ansiedad bastante potente, ¿no? Sea como sea, la enfermedad sigue su curso, los médicos no sabían cómo diagnosticarla, qué era, en fin, lo etiquetaron como síndrome de Lyell, al final, bueno, pues lo denominaron síndrome de shock tóxico, un síndrome
que producía, bueno, pues como digo, múltiples sintomatologías y termino ingresado en la unidad de cuidados intensivos después de varios brotes, bueno, entubado, ¿no? Este tipo de sintomatología tenía, bueno, pues características como una fiebre muy elevada, tenía toda la inflamación de diferentes órganos, en fin, era un cuadro, ¿no? Había como un sarpullido a lo largo de todo el cuerpo en donde se me llenaba pues, diferentes partes de granitos, ¿no? Y con escamaciones de tal manera que yo podía, y lo recuerdo perfectamente, coger algún pedacito de carne o de piel que sobresalía y poder estirar hasta longitudes, bueno, pues bastante tremendas, ¿no? Paso, como digo, allí una gran parte vamos, del año, 9 meses, 10 meses aproximadamente, y llega un momento en donde ya mi cuerpo no puede resistirlo más y entro en un proceso de coma, ¿no? En este momento recuerdo claramente hacer un desdoblamiento de mi cuerpo, recuerdo claramente observar el avatar, ¿no? Siempre me gusta llamarlo así, ese cuerpo físico con el que nos identificamos tanto, pero que en realidad no somos tal. Lo puedo observar claramente desde una altura. Puedo darme cuenta también del logotipo del Hospital de la Paz, porque tenía un pequeño pijama cubriéndome. Puedo observar también todos los electrodos, puedo observar, bueno, pues toda la escena que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Y recuerdo especialmente una aguja en la cabeza, ¿no? Yo ya me había quedado sin vías disponibles y, bueno, recurrieron al lugar en donde podían ponerme una vía para poder suministrarme todas las medicaciones pertinentes, ¿no? Cuando hago este tipo de desdoblamiento y me observo, y además me observo como si fuera algo ajeno a ese cuerpo, inmediatamente aparece como una especie de pasillo, un pasillo que concretamente era de la estación de metro de Begoña, que daba justo al Hospital de la Paz, y comienzo a verme en dos movimientos, ¿no? Desde dos perspectivas. Uno como si fuera el protagonista de mi propio avatar, ¿no? Tal y como me observo ahora, o todos vosotros, vosotras, y voy caminando por ahí, ¿no? Voy caminando por ese pasillo un poquito, bueno, desconcertado porque realmente no sabía muy bien hacia dónde ir, ¿no? Inmediatamente a mano derecha aparecen unas escaleras. Esas escaleras no las había visto en otros momentos en donde yo hubiera ido por ese pasillo del metro de Begoña, pero tengo la sensación, incluso la certeza de que debo subir por ahí, ¿no? Así es que, bueno, comienzo a caminar los diferentes peldaños y, bueno, pues comienzo a observar y a sentir esa luz que tantísimas veces se han descrito en diferentes testimonios, ¿no? De experiencias cercanas a la muerte. Era una luz absolutamente amorosa, era una luz que no era de este mundo realmente, ¿no? Era una luz que provenía del más allá, ¿no? Eh, en fin, era algo inexplicable, ¿no? Con el tiempo me di cuenta de que solamente hay un adjetivo para describirlo, que es la inefabilidad, ¿no? Es decir, no hay verbo desde el ser humano que pueda describir el amor y la sensación de paz y de tranquilidad que podía vivir en aquel momento, ¿no? Posteriormente, según voy subiendo y según además esta luz se va haciendo también más potente, comienzo a ver a familiares que, aunque no estaban encarnados, sabía perfectamente discernirles, ¿no? De alguna forma, a un nivel energético, quedaba prensada la sensación de si era mi abuela o mi abuelo, en fin. Luego había otras personas, otras entidades energéticas
a los que no era capaz de identificar, pero sí que sabía que formaban parte de todo mi clan familiar, de todo mi sistema familiar, ¿no? Y estaban ahí, en la parte izquierda de toda esa subida, ahí estaban, ¿no? Como esperándome, como dando la bienvenida. Yo sabía que no tenía que quedarme ahí y proseguí mi camino, ¿no? Pero la sensación de familiaridad y de cercanía, pues también me la llevé, ¿no? Y bueno, una vez pasado este encuentro con estas entidades energéticas que yo identificaba como familiares, comienzo a vislumbrar al fondo una especie de Stargate, como un umbral, en donde sabía que este era el final de ese camino, ¿no? De ese tránsito, y sabía perfectamente, esto lo sabía con certeza, que si yo cruzaba ese umbral, ya no habría vuelta atrás, ya no habría vuelta atrás, ¿no? Y no tenía ningún tipo de reparo a la hora de traspasarlo. De esto también me acuerdo muy bien, aunque sabía perfectamente que dejaba unos padres, que dejaba una hermana y que dejaba una familia allí abajo, ¿no? Aquí en este plano. Pero bueno, ¿cuál fue mi sorpresa cuando de esa puerta, ¿no? De ese umbral, pues emerge la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Aquí siempre me gusta hacer el apunte, ¿no? Y es que probablemente si yo hubiera sido budista, pues habría visto a Buda o quién sabe, ¿no? Pero yo provengo de una familia católica, mi padre era sevillano y por lo tanto aquí en el sur de España, bueno, pues la creencia o el culto religioso es mucho mayor, ¿no? Con lo cual, a mí en la cabecera de la cama del hospital me pusieron una postalita del Cristo, ¿no? Una postal de Jesús de Nazaret, ¿no? Y fue exactamente esa imagen la que vi emerger, como digo, desde ese umbral para ir bajando hacia el lugar en donde me encontraba y, bueno, se posicionó en el mismo escalón en el que yo estaba, se agachó con un amor increíble, con una mirada y una sonrisa increíble y me hizo así. En ese momento, pues, como entenderéis, entiendo perfectamente que no es el momento para irme de aquí, de este plano, y comienzo mi bajada, ¿no? Comienzo mi bajada. Me doy cuenta porque lo siento de alguna forma, ¿no? Ya no solamente por el gesto que me hace este ser, ¿no? Impostado en una imagen proyectada de Jesús de Nazaret, sino que entiendo que hay que volver, ¿no? Que era lo que ocurría en el otro lado, ¿no? Lo que ocurría mientras yo estaba viviendo esta experiencia era que los médicos me habían desahuciado, ¿no? Y me habían desahuciado porque obviamente no había constantes vitales, bueno, pues también estaba ocupando un espacio para algún otro niño que pudiera sobrevivir y porque además les dijeron a mis padres que si yo salía de esta, pues tendría secuelas de por vida que sería muy difícil revertir, ¿no? Casi imposible. Así es que les dijeron que pasaran a despedirse y bueno, fue realmente mi madre la que en ese momento pudo hacer fuerza, ¿no? Para poder despedirse de su hijo. Mi padre en aquel tiempo pues no podía, ¿no? No había fuerza para poder decir adiós a un hijo, ¿no? A un niño tan pequeño, ¿no? Así es que lo que me cuenta mi madre es que me cogió la mano. eh, yo en este momento, por supuesto que estaba absolutamente inconsciente y ella me dice que me susurró si podía volver, que era el momento, ¿no? Porque me iban a desconectar de la máquina, ¿no? Y lo que ocurrió fue que abrí los ojos de una manera prolongada, despacio, ¿no? Y lleno de lágrimas, ¿no? Lleno de lágrimas. Y lo primero que le dije a mi madre, y esto sí lo recuerdo ya,
le dije, mamá, he visto a Jesús, ¿no? Y ella en su inocencia no podía creer que fuera Jesús de Nazaret y me preguntó que si era Jesús López Herce, ¿no? A Jesús López Herce, era el internista precisamente que me había llevado en aquella época y yo balbuceando le dije que no, mientras señalaba la postalita de la cabecera de la cama, ¿no? En aquel momento, pues, mi madre sale disparada al box de enfermería, dice lo que está ocurriendo y lo siguiente que recuerdo ya son diferentes médicos, unos 4 o 5 médicos con sus linternas para poder objetivar mi actividad pupilar, ¿no? Y el hecho de que todo estaba correcto. Y en ese momento, claro, yo venía del viajazo de mi vida, ¿no? Por supuesto que me costó bastante recuperarme y lo que quedó como regalo, y lo digo un poquito también entre comillas, de toda esta experiencia, fue una enfermedad renal que me acompañó durante todos estos años, ¿no? Eh, Mis riñones, que ya estaban bastante débiles por aquella intoxicación con vitamina D que os comentaba, pues cesaron su actividad y casi inmediatamente del despertar, bueno, pues comencé un proceso de diálisis y posteriormente recibí varios trasplantes de riñón, ¿no? El primero fue con 11 años, el siguiente fue ya con 23 y el último con 31 años, ¿no? Y entre medias diferentes procesos de diálisis. En fin, durante todo este tiempo, claro, al comentarle a mi madre y por supuesto también a mi padre que había visto a Jesús, pues hubo como una especie de negación y esto me extrañó bastante porque ellos eran católicos, ¿no? Eran cristianos, practicantes, pero no podían creerse de alguna manera que esto hubiera sucedido, ¿no? Así es que me lo guardé. De hecho, incluso recuerdo a mi madre que le dije en varias ocasiones, mamá, esto no es cierto, esto es un sueño, vivimos en un sueño. Y ella preocupada me cogía la manita para decirme, pero claro que esto es real, ¿no? Mira, tócame la mano, tócame el brazo, ¿lo ves? Esto es real. Y en su preocupación, bueno, pues me llevaron incluso al psiquiatra para poder tomar algún tipo de ansiolítico, porque claro, la vuelta a esta dimensión pues no fue del todo fácil, aunque yo estaba en la certeza absoluta de que esto era verdad, ¿no? Cuando fui creciendo, además, me fui formando en psicología clínica y estuve investigando desde siendo un niño, pues todo el tema de las experiencias cercanas a la muerte, el ser humano, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es mi propósito, etc., etc. Y me di cuenta básicamente de 3 cuestiones, ¿no? La primera de ellas es que un niño con 8 años no puede soñar en coma, ¿no? Las funciones cerebrales, las funciones cardíacas, en fin, todas las constantes vitales están anuladas, con lo cual el proceso onírico, el proceso del sueño no era posible. Esto era algo que yo también quería comprobar desde mi mente más científica. La segunda de ellas es que, en fin, un niño de 8 años no tiene sesgo. Es decir, a mí nadie me había contado acerca de lo que se vive en una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Por lo tanto, entendí que esto era algo muy genuino, ¿no? Era real, realmente verdad, ¿no? Y la tercera de ellas, y aunque suene más subjetivo, porque las otras 2 que os comentaba suenan como más lógicas, más objetivas, pero la tercera de ellas era que yo nunca había sentido el amor y la paz y la verdad que sentí en aquel momento. Para mí, solamente con esta premisa salía de cualquier duda de si esta experiencia había sido cierta o no. Pero bueno, en mi escepticismo egoico también, pues me apeteció desde, desde el científico que también soy, ¿no? Pues profundizar en este sentido para poder dar respuestas a otros muchos testimonios
que al igual que yo, en un principio no fueron sostenidos por sus familiares o por las figuras sanitarias, porque todo esto no se contempla, ¿no? Así es que esta fue la historia. Lo bonito de todo esto también es que a lo largo de los años, bueno, pues obviamente perdí el contacto ya con muchísimos de los médicos, pero me llamaron para participar en un congreso, concretamente también en el Hospital de la Paz, titulado Los 1000 trasplantes, ¿no? Y acudíamos diferentes chicos, chicas, que habíamos recibido un trasplante de riñón y, bueno, cuando conté mi experiencia, imaginaos en un aforo, en un aula, el aula magna, concretamente de La Paz, un aula con una capacidad de 500, 600 personas, bueno, pues simplemente apunté en mi relato que cuando estuve en la unidad de cuidados intensivos aprendí mucho, ¿no? Y claro, en el turno de preguntas, una de las enfermeras del final, pues me preguntó que qué era aquello que tanto había aprendido, ¿no? Y me vi en la tesitura de si contar mi experiencia cercana a la muerte o callar, ¿no? Porque había, bueno, dentro de ese aforo, además de sanitarios, médicos y enfermeras que conocía de hace muchos años también, había también pues padres con sus hijos trasplantados de todo tipo, con cáncer, es decir, había un aforo muy especial, ¿no? Y me vi en ese momento en la tesitura de contarlo, no precisamente por no herir sensibilidades, pero al final sí lo hice. Al final conté mi historia, conté mi verdad, la verdad de otros muchos testimonios, y el efecto fue tan potente que me di cuenta de que esto no podía quedar en silencio, ¿no? Así es que comencé a hablar de ello, ¿no? Y pasó más tiempo y bueno, seguí con mis investigaciones, seguí ejerciendo. Actualmente tengo consulta privada y llevo, bueno, un máster de conciencia y espiritualidad, pero hubo un punto también en donde en una de las meditaciones, y esto ocurrió hace muy poco, hace 6 meses aproximadamente, bueno, pues contacté con la idea, con la necesidad de que tenía que recuperar el número de teléfono y hablar con el, el internista, el médico que me llevaba en aquel momento, que era especialmente Jesús López Cerce, además de otros, ¿no? Que por supuesto recuerdo con muchísimo cariño. Afortunadamente mi madre guardaba este teléfono. Fue un domingo y en ese mismo día, en ese domingo, me puse en contacto con este médico, con Jesús, y le conté mi experiencia. Le conté mi experiencia cercana a la muerte. Él simplemente me dijo, ¿por qué no me lo has contado antes? Actualmente da la casualidad, y lo pongo entre comillas, de que es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Gregorio Marañón, aquí, y la vida ha dicho sí a abrir un proceso de investigación entre niños de 5 a 17 años, con lo cual, haciendo una perspectiva de toda mi experiencia de vida y de toda esa experiencia de muerte también, bueno, pues nos damos cuenta un poquito de cuál era el plan trazado, ¿no? 40 años después prácticamente mi médico y yo nos volvemos a juntar esta vez ya para trabajar juntos en un proceso, como digo, de investigación acerca de esta temática, ¿no? Con lo cual estoy especialmente ilusionado y contento también de transmitiroslos.